Bueno, pues muchas bendiciones a todos. Es un placer, un privilegio una vez más, ¿verdad? Poder compartir la palabra a través de este medio, compartir a través, pues sí, que el Señor nos permite poder seguir compartiendo su palabra a través de este medio. Es un placer, un privilegio. A ti que nos estás viendo, todos los que están en vivo, damos gracias a Dios y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar dándole gracias a Dios. Señor, en esta hora te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, grande y soberano, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, porque sabemos, Padre, que todos los días cometemos faltas, de las cuales algunas estamos conscientes y otras no, pero que aún en tu gran misericordia, Señor, nos has dado el perdón y que a través de tu Hijo Jesús, Señor, tocas nuestro corazón, que a través de ese acto de amor, a través de ese acto de fe, hoy todos podemos decir que somos salvos y libres del pecado, porque exhumados fuimos. Gracias, bendito Dios, porque es más grande tu amor y tu poder. Y hoy, Señor, que estamos aquí, Padre, a la distancia, creo, Dios Todopoderoso, que tú eres el único y soberano Rey, porque solo gracias a ti es que todo esto es posible. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero seguir compartiendo con ustedes. Recuerden que yo mencioné, ¿verdad? Una especie de serie que íbamos a manejar, que le puse por nombre, ¿verdad? Tal vez algo complicado, tal vez para algunos, que le denominé, ¿verdad? Lo que es la psicosis cardiofónica, ¿verdad? Psicosis cardiofónica. ¿Que por qué le puse este nombre? ¿Verdad? Que es así como le nombré a a las discrepancias que hay entre la mente y el corazón, hablando de una manera figurativa, ¿verdad? No estamos hablando de una forma física, estamos hablando de una forma en la cual espiritualmente estamos entendiendo un poco, nos estamos sumergiendo un poco en lo que es el alma, para que de esta manera, analizando lo que es el alma, podamos nosotros llegar a entender qué es lo que el Señor espera en nosotros al formarnos como seres emocionales y seres pensantes. La semana pasada estuvimos estudiando, bueno, estuve compartiendo con ustedes lo que es las emociones según la palabra, ¿verdad? Sabemos que las emociones en un sentido biológico, en un sentido natural, no son más que impulsos eléctricos de nuestro cerebro, que no son más que, como lo decían aquellos filósofos griegos, ¿verdad? Más que fluidos de nuestro propio ser, que provocan esas emociones. Pero sabemos bien que Dios puso esas emociones en nosotros por un propósito, ¿verdad? Y es lo que nosotros analizábamos la semana pasada, que Dios nos dio las emociones por un propósito, que las emociones no son malas. Entendimos que Dios es un Dios emocional y con propósito, mas sin embargo no es un Dios visceral, no es un Dios que se deja llevar por sus emociones, es un Dios que es preciso, que es misericordioso, que no es jactancioso, ¿verdad? Bueno, quiero continuar con ustedes y ahora vamos a analizar un poco lo que es la parte de la mente, ¿verdad? Cuando digo analizar es compartir, ¿verdad? Un poco de lo que sabemos. Si no alcanzo a terminar en esta enseñanza, pues lo continuamos en la siguiente. Pero lo que sí, pero quiero ser sintético, ¿verdad? Quiero ser simple al explicarles que el cerebro no funciona como el corazón. Vuelvo a hablar de un sentido figurativo, aunque biológicamente los últimos estudios han dicho que el corazón tiene células que se asemejan mucho a las del cerebro, que el corazón se asemeja en mucho sentido al cerebro.
Y curiosamente también han estudios que dicen que pareciera que el corazón piensa por sí mismo, ¿verdad? No sé si usted, ¿verdad?, ha sentido eh, a veces justamente, ¿no? Esas emociones, esos sentimientos, y no lo siente aquí, lo siente aquí, ¿verdad? Entonces es muy misterioso todo esto. Todavía hay muchas preguntas sin resolver, pero no me voy a dedicar a responder esas preguntas. Me voy a dedicar a qué es lo que la escritura nos dice con respecto a la mente. Sabemos, cuando hablamos de la mente, hablamos de la parte del razonamiento, hablamos de la parte de los pensamientos. Y me tomo este tiempo porque sabemos que la iglesia por mucho tiempo atacó al corazón porque te decían que no debes de tener sentimientos, pero no solo se quedaron ahí, también atacaron a la mente. ¿Y qué es atacar a la mente? Que no debes pensar, que no debes analizar, que no debes razonar, que eso es pecado, lo cual, como quien dice, vamos a desmentir a través de la luz de la palabra que ese no es el propósito. ¿De qué sirve que Dios nos haya hecho, nos haya creado como seres inteligentes si no quiere que pensemos? Es algo irracional, ¿no creen? Que para qué Dios nos dio la capacidad de analizar, de estudiar, de aprender, de memorizar, si no lo vamos a aprovechar. Desde un principio, Dios deseaba que tú y yo nos acercáramos a Él de forma voluntaria. Algunos dicen, ¿no? Si Dios sabía lo que iba a hacer Adán y Eva, ¿por qué Dios lo permitió? Lo que pasa es que Dios no le gusta tener esclavos. Si quisiera más sirvientes, haría más ángeles, pero ya tiene suficientes ángeles en el cielo. No quiere ángeles, no quiere sirvientes, no quiere esclavos, quiere hijos. Su familia somos nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? La Biblia dice, hechura suya somos. Entonces nosotros pertenecemos a Él, somos de Él, y por lo tanto, como somos de Él, somos para Él, entonces usted y yo debemos comprender que Dios desea que nosotros seamos seres pensantes, ¿ok? Recuerdo y me arrepiento, por mucho tiempo yo prediqué que la verdad es que yo llegué a pensar o a creer que Dios en sí como que no quería que pensáramos, pero la verdad es que Dios desea que tú y yo pensemos. La verdad es que Dios desea que tú y yo trabajemos con nuestra mente para sus propósitos, ¿verdad? Entonces, vamos, ay, ok, vamos a entrar en materia. Uy, perdón. Entonces, usted tiene que saber, no me quiero meter mucho en el tema porque sé que puede ser que hay personas que se les complica, pero cuando hablamos del cerebro de una forma natural, de una forma biológica, el cerebro funciona, imagínese como una telaraña, ¿no? Que hay células que están entrelazadas, pero no se tocan entre sí. Así, están así las neuronas y, ay, perdón, debido a los líquidos del cerebro, crea algo llamado la sinapsis. Y esa sinapsis, esa conexión, permite que haya pensamientos. Los pensamientos vienen siendo como corrientes, ¡pum!, que pasan. ¿Qué es un pensamiento? No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. ¿Qué es un pensamiento? De manera natural es eso, ¿verdad? De manera biológica es un pulso de energía de nuestro cerebro. An- obviamente ese pulso es una respuesta hacia lo que nuestro cuerpo, hacia nuestros sentidos están percibiendo,
algo que están viendo, escuchando, hablando, tocando, disfrutando, oliendo, etcétera. Cualquier cosa, inmediatamente llega un pensamiento, ¿verdad? Que es un impulso eléctrico de nuestro cerebro. Pero el pensamiento desde un punto de vista psicológico, un pensamiento viene siendo una imagen, ¿verdad? Viene siendo esa gráfica que viene a nuestro pensamiento justamente ante la respuesta de cualquier interacción de nuestro cuerpo. Un ejemplo, usted va a agarrar una olla caliente e inmediatamente su cerebro le envía una imagen de, hey, te vas a quemar, ¿ok? O un recuerdo. Por ejemplo, hay cosas que usted ve que se asemejan y tiene recuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces veo alguna, no sé, una película y a veces recuerdo lo que pasó cuando yo vi esa película por primera vez, ¿no? Un ejemplo, a mí me pasa. O hace alguna acción y le recuerda algo. Entonces, los recuerdos son pensamientos almacenados, ¿verdad? Lo curioso es que el cerebro es engañoso. ¿Por qué engañoso? Se ha comprobado que muchos a veces de nuestras creencias o traumas infantiles son falsos hasta cierto punto. ¿Por qué falsos? Porque como nuestro cerebro, aun cuando nacemos, todavía se está terminando de formar, de consolidar, no es claro para el cerebro cuando uno ya es grande los recuerdos de la infancia. Por lo tanto, toma el material que tenga a la mano y crea recuerdos o crea ciertas imágenes que no sucedieron así como tú lo recuerdas, ¿verdad? Por eso me ha tocado, hay veces que el hijo le dice, ¿qué pasó esto? Y la mamá le dice, no, hijo, no pasó así. No, que sí, de veras. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo trastorna, de cierto modo, debido a que el cerebro todavía no está del todo maduro. Pero bueno, esa es una parte psicológica, biológica que quería explicar. ¿Por qué? Porque si usted lo desconoce, pues es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos que comprender que Dios nos dio esta mente con un propósito. Sí, es cierto, hay mentes un poquito más capaces para unas cosas y hay mentes que son capaces para otras, ¿ok? Tenemos que comprender, por ejemplo, a mí me gusta la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué es esto? Se trata de las habilidades que podemos llegar a desarrollar, ¿no? Digo teoría porque algunos psicólogos las han descartado, pero es importante recalcar que el hecho de que tu mente no funcione bien ante algunos aspectos no significa que no seas inteligente. Todos somos inteligentes, solo que de forma distinta. Algunos, su inteligencia se enfoca más en algunos puntos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, vuelvo a repetir, que no se consideran inteligentes, que no se consideran, ¿cómo podríamos decirlo?, capaces, pero no es así. Dios te hizo muy capaz, a menos que, claro que hay personas que tienen problemas, pero eso es punto y aparte, ¿ok? Eso ya es otra situación, ¿verdad? Personas que nacen con deformidades cerebrales y eso les impide ciertas cosas. O nacen con ciertos, por ejemplo, se ha sabido, ¿no? Que, por ejemplo, como explicaba, las emociones son fluidos. Entonces, hormonas, neurotransmisores, como la serotonina o ay, se me olvidó, dopamina, todas las inas, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro funciona de una manera muy perceptiva. Y Dios nos dio nuestro cerebro para poder disfrutar, para poder pensar, para poder vivir.
de manera inteligente. Porque ¿qué es lo que nos hace diferentes a los animales? Que usted y yo somos, ¿qué? Inteligentes. No sé si usted lo sabía, pero el hecho de caminar en dos pies es una muestra biológica de inteligencia. Curioso, ¿no? Porque si usted analiza la mayoría de las bestias, ¿quién anda en dos pies? Por eso las únicas especies parecidas son, ¿verdad? Los simios, en dado caso. Pero no voy a hablar de teorías de la evolución, ¿verdad? Entonces, con todo este contexto, ¿a qué te quiero llevar? La Biblia habla sobre los pensamientos. La Biblia nos dice que nosotros debemos Ay, a cuidar ver, lo que pensamos. ¿tú también lo Aquí, ves? aquí es donde viene esto importante. Ay, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. fluya, pastor, fluya. Ay, No todo tu volumen, porque sí, no tiene. El mío tampoco, casi no tiene tampoco. Usted, ¿de qué ahí están está todo. encendidos los? Ahí está. Ok, ahora sí. Continuamos. Entonces, seguimos con lo siguiente. La Biblia dice que nuestros pensamientos debemos entregarlos a Dios. Y aquí hay mucho material sobre eso, demasiado. Por eso le digo que pues tenemos que analizar. Por ejemplo, el Salmo 139:14 dice, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Recordemos que cuando hablamos de mente y corazón, estamos hablando del alma. Nada más que estamos separando el alma en dos partes, el corazón y la mente, ¿verdad? La parte emocional y la parte racional. La semana pasada analizamos la parte emocional, ahora estamos analizando la parte ¿qué? Racional, el razonamiento humano. Ahora, la mente fue creada para poder comprender su voluntad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo usted podría pensar, analizar, estudiar? Nuestra mente fue para eso. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Entonces Dios piensa. La vez pasada estudiamos que Dios tiene emociones. Ahora nos damos cuenta que Dios también piensa. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios nos hizo ¿qué? A su imagen y semejanza. Entonces Dios piensa y nos dio una diminuta parte de su pensamiento. Porque también la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nosotros no alcanzamos a entender lo que Dios piensa. El razonamiento y la inteligencia por mucho tiempo se vieron como un obstáculo. Si usted analiza la historia, hasta que llegó Tomás de Aquino, la iglesia atacó mucho a la ciencia. Si usted recuerda, hubo un tiempo, ¿no? En el que quemaban a las brujas, a las cuales eran mujeres científicas y les decían brujas. E igual que a brujos, hechiceros, pero no era en eso, sino que eran personas que les gustaba investigar, ¿verdad? Por eso se le conoce a esa época como el oscurantismo. Fue una época, pues, terrible. Entonces, se les prohibía la ciencia. Hasta el día de hoy yo veo que algunos pastores, ministros, hasta el día de hoy, todavía la iglesia ataca a la ciencia. No entiendo por qué. Una vez escuché un argumento de un agnóstico que me gustó, que decía, a nosotros, o sea, él como científico decía, a nosotros no nos toca demostrar si Dios es real o no. Eso les toca a los que creen que Dios es real. Y me encantó porque dije, sí, cierto. Yo no estoy a favor de ser un movimiento que va y ataca a otros movimientos. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve que la iglesia ataque la ciencia? ¿De qué sirve que la iglesia ataque a otras religiones? ¿De qué sirve que la iglesia
ataque a la misma gente que intenta salvar. No le veo congruencia. Jesús no dedicó su tiempo a andar atacando a la gente, él se dedicó a ayudarla. Pero bueno, entonces, aunque por mucho tiempo la iglesia estuvo separada, aunque por mucho tiempo la iglesia, a través de Tomás de Aquino y a través, conforme va avanzando, se dio a conocer que muchos sacerdotes, en ese entonces, ¿verdad? Como cuando nace el papado, nace la iglesia católica, se dedicaban también a estudiar. Ya después, ¿verdad? Surgió la reforma, con este Calvino y con ay, se me olvidó Martín Lutero, y, ¿verdad? Nace otra rama que es el cristianismo, que en realidad siempre fue el cristianismo, pero bueno, no me quiero meter en esos rollos. Ya usted puede estudiar, puede leerlo, ¿verdad? Pero a lo que voy es, Dios no tiene ningún problema con que usted estudie, con que usted se prepare, con que usted piense. Hay un libro que se llama Licencia para Dudar, que es un libro justamente que nos ayuda a entender que Dios nos dio la capacidad de pensar, de preguntar, ¿verdad? Entonces no es malo preguntarle a Dios. Hay gente que le tiene miedo a preguntarle a Dios, Señor, le debo preguntar o no, no, no. No, es que es Dios, no. Es que si tú ves a Dios desde una perspectiva diferente, obviamente vas a recibir de un Dios diferente. Entonces, la palabra nos lleva a que Dios le interesa tener una relación padre e hijo, ¿verdad? Por ejemplo, yo a veces conozco hijos que le tienen pavor a sus padres. Digo, bueno, uno debe tener respeto a sus padres, pero cuando ya uno tiene miedo, yo he visto hijos que cuando ven entrar a su padre, su cara se transforma. Yo tengo un primo, a ver si no ve este video. Yo tengo un primo que recuerdo que siempre que su papá le hablaba, le cambiaba el semblante. Se ponía pálido. Amaba a su padre, eso no lo tengo duda, pero el miedo tampoco es la respuesta. Entonces, hermano, Dios nos dio una mente ¿para qué? Para pensar en los propósitos, en los planes de Dios. Por ejemplo, yo tengo una frase, ¿no? El razonamiento que Dios nos dio no es para contradecir, no es para atacar a la fe, sino que el pensamiento que Dios nos dio es para contribuir a la fe. De por sí, hoy en día, ¿verdad? Se conoce a una rama, lo que es la apologética, que es que con argumentos científicos e históricos pueden defender la palabra ante principalmente gente agnóstica o gente atea o para la misma iglesia que tiene preguntas, ¿verdad? Preguntas como el origen del universo, preguntas como qué pasó con los dinosaurios, preguntas como la evolución, dilemas sociales como el aborto, como la eutanasia, como la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos dio una mente para pensar. Por eso hay un dicho, ¿no? Cada mente es un mundo. Entonces, y eso es lo que nos hace diferentes. Nuestra alma se va conformando de tantas cosas, pero algo muy importante son los recuerdos. Y estamos analizando los pensamientos. Entonces, esos pensamientos se convierten en recuerdos. Y esos recuerdos te van volviendo la persona que eres ahora. Me he encontrado con personas que dicen, si yo no hubiera visto eso, pastor, si yo no hubiera escuchado eso, si yo no hubiera vivido eso, no sería la persona que soy hoy en día. Porque los recuerdos nos dan experiencia. Entonces, la memoria funciona de formas muy curiosas, pero debemos siempre tener presente que Dios también quiere que cuidemos, porque justamente si lo que tú piensas te va a hacer lo que eres, entonces hay que tener cuidado.
Fíjese bien, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos es lo que somos. Porque todo lo que tú piensas es lo que tarde o temprano está construyendo la persona que tú vas a ser en un futuro. Porque todos los días nos seguimos construyendo, ¿verdad? O nos vamos destruyendo. Entonces, si usted quiere ser edificado, si usted verdaderamente dice, tengo que pensar de manera diferente, entonces tenemos que empezar por cambiar nuestro entorno. Por eso es que muchas personas cuando llegan a Cristo optan por cambiar de ambientes, porque como te lo acabo de explicar, los pensamientos se generan a partir de tu entorno físico que te rodea. Entonces, si no cambias tu entorno físico, constantemente vas a tener el mismo tipo de pensamientos. Por ejemplo, si yo quiero pensar en matemáticas, no voy a estar rodeado por un ambiente de química. Tengo que rodearme de gente matemática. Otro ejemplo, más coloquial podríamos decirlo, ¿no? Quiero dejar de decir groserías, pues tengo que dejarme de juntar con gente grosera, ¿verdad? Ay, es que no puedo. Busca la manera, no hay imposibles, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento también tú tienes que aprender, el apóstol Pablo decía, retengan lo bueno y desechen lo malo. No puedes andarte cuidando en tus ambientes, por ejemplo, más en estos días, no puedes encerrarte en una burbuja, tampoco se trata de eso. Se trata de ir entrenando a tu mente qué es lo que debe entrar y qué es lo que debe salir, como un filtro. Enseñarle a tu mente, esto si te lo quedas, esto lo vas a desechar. ¿Y qué es desechar? Que tu cerebro no le tome importancia. Porque si tu cerebro le toma importancia, lo va a formar como un recuerdo. Y si constantemente los recuerdos toman fuerza entre más los recuerdes. Otra vez, los recuerdos toman fuerza entre más los recuerdes. Por eso, por ejemplo, los traumas o eventos dolorosos o eventos muy importantes en nuestra vida son difíciles de olvidar porque los estamos recordando una y otra vez. Pero cosas que no estás recuerde y recuerde y recuerde y recuerde, se te olvidan fácilmente, ¿verdad? Que eso es lo que llamamos la memorización, pero a veces hacemos una memorización eh, sin querer queriendo. Por ejemplo, me ha tocado personas, principalmente matrimonios, por ejemplo, hablas con la mujer y todo el tiempo, mi marido, mi marido, mi marido, y recordando todo lo malo que hizo el marido. Ahora imagínate su mente cómo está. En su mente solamente están presentes, constantes, los recuerdos de todo lo que hizo su marido en su contra y no recuerda todo lo bueno que hizo por ella. Y eso cambia una percepción totalmente de lo que ella piensa de él y viceversa, igual a él, de tanto pensar en todo lo malo que hace ella, pierde la percepción de quién fue la mujer con la que se casó. He ahí porque tenemos tantos divorcios, tantas peleas, porque no sabemos, eh, no es controlar nuestra mente, es tener dominio propio, es enseñarla y educarla. ¿Y cómo la va a educar usted con las escrituras? ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos tener cuidado con nuestros pensamientos. Por ejemplo, en Génesis 6:5, cuando Dios mandó el diluvio, vio Jehová que la mitad de los hombres eran, perdón, vio Jehová que la maldad en los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es un pensamiento malo? ¿Qué es un pensamiento malo? Y recuerde el triángulo que alguna vez he enseñado. ¿Qué dice este triángulo? En esta parte del triángulo está usted.
en esta parte del triángulo está su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cualquier persona que esté cerca de usted. Si está en su casa, su familia, si está en la calle, algún conocido o desconocido, si está en el trabajo, pues sus colaboradores, esos son los prójimos. Y arribita en la punta está Dios. Si algo de lo que usted está pensando lo daña a usted, o es para dañar a su prójimo, o es para dañar a Dios, es pecado. Porque hay personas que dicen, es mi mente. ¿Quién te dijo? ¿Que no acabamos de leer que Dios conoce nuestros pensamientos? Por ejemplo, ¿qué tal si acabas de pensar, por ejemplo, cuando Jesús reprende el adulterio en la mente, que dice, es más, os digo que con solo pensarlo, con solo imaginarlo, tú ya estás pecando, ¿no? Y eso se aplica tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que ya se imaginaron toda una aventura. Dirá, ah, pastor, yo no tengo esos pensamientos, ¿qué está hablando? Bueno, pero tal vez tienes ideas conspirativas. Tal vez estás pensando en una mentira. Tal vez estás pensando en cómo estafar a alguien. Tal vez estás pensando en cómo tapar algo que sabes que estás haciendo mal. Hay muchas maneras. Por eso nosotros decimos que todos los días pecamos, porque nuestra mente no es perfecta. Y sin embargo, te aseguro que en el día tenemos muchos pensamientos malos. Tal vez no hiciste cosas muy malas en el día, pero de seguro que las pensaste o deseabas hacerlas. No, pastor, yo no, no, como cree. No, hermano, no hay que ser falso, porque eso a Dios lo aborrece. Es mejor ser sinceros con Dios. Es decir, sí, sí la odio, sí, sí me cae mal, sí le deseo esto, sí le deseo el otro, sí, porque al llevar esos deseos a Dios, al llevar esos pensamientos, porque está escrito, ¿no? En segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y era lo que te decía, hay que ponerle filtros a la mente. ¿Cómo que la mente te va a gobernar? No, la mente no te debe gobernar a ti. Tú gobiernas a la mente. ¿Y cómo? Con el dominio propio, con la ayuda del Espíritu Santo. Todavía me faltó un poco sobre hablar de la mente, pero quiero hacer una oración para terminar y te invito, ¿verdad? Que la próxima clase puedas asistir, que puedas tomarte el tiempo de compartir, de aprender con nosotros, porque Dios desea que tú y yo usemos nuestra mente y corazón para servirle. Estamos analizando la mente y el corazón porque en algún momento les quiero compartir cuáles son los problemas que surgen cuando la mente y el corazón no están de acuerdo. ¿Cómo es posible que pienso una cosa y siento otra? Eso me impide tomar decisiones acertadas. Y al no tomar decisiones acertadas, ¿qué hago? Mi vida se vuelve un caos, porque tomo decisiones o demasiado frías o demasiado calientes. Tomo decisiones solamente con mi mente o tomo decisiones solamente con el fervor de mi corazón. Pero Dios desea que nosotros tengamos la armonía, tengamos la paz en nosotros. Y una evidencia de la paz es tomar buenas decisiones. Una persona que tiene paz en su mente y en su corazón toma buenas decisiones. Y si tú no estás tomando buenas decisiones en estos momentos, entonces esto es para ti y organízate. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy, Señor, tocas a la puerta de nuestro corazón, Señor, y deseamos abrirla para ti, para que en este momento, Señor, sea tocado todo nuestro ser, seamos ministrados, Señor, y que sea quitado, Padre, todo pensamiento que obstaculiza nuestra fe. Se ha quitado todo pensamiento que ha neutralizado, que ha cautivado nuestra mente. Hoy declarar una libertad en las mentes, que si hay pensamientos ahorita, Señor, que las deudas, que los problemas, que las enfermedades, que los familiares, que todo eso que está abrumando su mente, Señor, se ha quitado
y que en este momento viene la paz del Señor, que en este momento, Padre, viene esa armonía, ese dominio propio del Espíritu Santo para que podamos dominar esos pensamientos de maldad y podamos llenarnos de tu Santo Espíritu, que podamos rebosar de esa paz abundante, que podamos creer, que podamos, bendito Dios, cada día crecer más y más en ti, como está escrito, Señor, que cada día podamos llegar a la altura del varón perfecto. Gracias, Señor, porque sé que tú nos cuidas. Gracias porque tú velas por nosotros. Gracias, Señor, porque sé que eres tú obrando en nuestras vidas. Te alabo, te exalto, te adoro, Señor, porque creo que tú eres trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra alma te pertenece, Señor, y que más que siervos somos tus hijos, y que como hijos clamamos a nuestro Padre que nos enseñe a pensar de la forma correcta, a sentir de la forma correcta, para tomar decisiones correctas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Damos gracias a Dios que Él nos permite en esta hora, ¿verdad? Compartir.